es la clase de insultos habituales del nuevo ministro. Con esos insultos, ¿será que saca la ley estatutaria de educación en el Congreso, Néstor? Con esa capacidad de interlocución con quienes piensan distinto a él, ¿podrá construir consensos en el Congreso para sacar la ley que espera el presidente? Como difícil, ¿no? Sí, yo lo veo muy difícil, pero bueno, tiene retos y los ministros son medibles y atrás queda su pasado y a los ministros se los evalúa por lo que hagan como ministros. Seguramente esta es apenas una referencia de quién es el personaje que llega al Ministerio de Educación. Álvaro, ¿a usted cómo le parece el ministro Rojas? No, pues obviamente es escandaloso y el presidente sabe que nombrar a una persona así va a generar este efecto. Seguramente lo querrá, pero quería decir que hay que pensar que hasta hace muy poco, un año, el ministro de Educación era Alejandro Gaviria. Ese era un gabinete mixto, moderado, quizá no se valoró suficiente la importancia de eso, no se le cogió la caña al presidente Petro de un gabinete moderado, y por no hacerlo y por esa radicalización estamos pero en esto. La culpa no se le cogió la caña al gabinete Petro, ¿qué quiere decir? El que echó a ese gabinete moderados, el que destruyó ese gabinete moderado fue el presidente Gustavo Petro, ¿no? Sí, pero como producto de un proceso político. Ese gabinete de moderados ha debido tener mucho mayor respaldo político de los partidos, de la sociedad, porque era una gran oportunidad de moderación. Esa se perdió, ahorita estamos en esto. Pero me parece bien, Álvaro, que usted recuerde a Alejandro Gaviria, que es antecesor del nuevo ministro de Educación. Alejandro Gaviria es un escritor, un intelectual, un columnista, un historiador. Es ex rector de una universidad. Muy de los Andes, sí, muy diferente el perfil, es cierto. En esto va, este es el último nombramiento. Han cambiado 6, Ricardo Debo, por otro lado, usted me dijo 7. 6 de 7. Lo negaron al principio, ya vamos en 6 de 7. Ya vamos de 6 de 7. Queda faltando solamente un ministro por salir, ¿no? Sí, señor, solamente falta el ministro de Minas y Energía, que sería el último, aunque pareciera que eventualmente se arrepiente el presidente de la República en el camino y es posible que el ministro Andrés Camacho continúe en su cargo. 6 de 7. 6 de 7. Felipe, una última sobre el ministro de Educación. Sí. Lo está defendiendo esta mañana el presidente Gustavo Petro. Al tanto, yo creo que el presidente Petro está oyendo. Y entonces le voy a leer lo que escribe en este momento, porque el presidente sabe pues que su ministro de Educación no está comenzando con el pie izquierdo. Dice el presidente Gustavo Petro: los críticos de Daniel no harían una cosa, coger los bienes que fueron de la mafia y no devolvérselos como hicieron muchos directores de la SAE, aún hoy en libertad, sino entregárselos a la gente pobre. Daniel debe concretar el programa de gobierno, expansión de la educación pública supergratuita, con el SPG sustancialmente incrementado. Sistema General de Participaciones. Lograr la expansión de las clases de historia, arte, deportes y programación de sistema en los colegios del país, lograr educación del profesorado y lograr que el niño aprenda a pensar con independencia. Ojo a esa última frase. Ojo a esa última parte. Lograr, se la repito, lograr educación, lograr educación del profesorado y lograr que el niño aprenda a pensar con independencia. ¿Qué significa eso? Lograr que el niño aprenda a pensar con independencia. ¿Hoy no lo hace, según el presidente? Porque el presidente... ¿Hoy los niños no aprenden con independencia? Pues el presidente, me da la impresión, Ricardo, tiene la teoría de que a los niños los llevan, qué sé yo, al fascismo, a la extrema derecha. ¿Y a dónde los piensan entonces? Al neoliberalismo. No sé, pero ese punto es clave. Los retos que le está poniendo el presidente Petro son estos a su nuevo ministro de Educación. Son las 7 de la mañana, 4 minutos. La cuenta es Blue Radio Go, mi cuenta Néstor Morales. Estamos en el canal de YouTube para quien quiera opinar sobre Daniel Rojas, que es el nuevo ministro de Educación. Qué fatiga, ¿no? Felipe, todos los días, por otro lado, pues el presidente nos Qué mete... Qué fatiga, Dios mío. Nos mete... Cuando pensábamos que no podía pasar nada peor, y mire esto, qué horror. Pero mire, Néstor, 7, es que 4 él minutos.
el presidente menciona dos cosas que requiere de enorme capacidad de concertación. ¿Usted sabe por qué no se ha modificado el Sistema General de Participaciones, el SGP? Porque esa es misión imposible, porque eso implica concertar con todos los municipios, con todos los gobernadores, con la Federación de Departamentos, y ahí súmele a eso la reforma a la educación, súmele a eso construir universidades en predios de los alcaldes que él madrea, porque pues a los alcaldes seguro que no le hemos encontrado aún los trinos, pero seguramente también le ha mandado sus hijueputazos a Galán, a Eder, a todos. Entonces, ¿cómo va a construir universidades en esos predios? Luis Ernesto, yo sé que lo que le voy a decir le va a sonar raro, pero les voy a pedir a todos, Felipe, a usted, a Luis Ernesto, me voy a hacer el propósito de no citar a los funcionarios públicos, Felipe, entre comillas, de intentar tener un lenguaje un poquito diferente al de los funcionarios públicos. A ver si somos capaces de salir de la alcantarilla en la que nos estamos metiendo por cuenta de este nivel de debate. Pero además, Néstor, yo lo que veo ahí como propósito, se me ocurre, porque no lo entiendo, es que le haya dado al nuevo ministro la responsabilidad de mover la constituyente en las universidades públicas. Ahí sí le veo un rol a un perfil como el de Daniel Rojas. Hablando de formas, pero también decían, padre, hace unas décadas, que las formas, decían los filósofos, las formas son el fondo. Las formas son el fondo. Así que, bueno, y la Iglesia nos decía, por sus formas los conoceréis, así que las formas tienen mucho que ver. Son las 7 de la mañana, 6 minutos, el perfil del nuevo ministro de Educación, que es economista, y surgen también allí algunos interrogantes. Cristian Correa. Néstor, buenos días. Pues entre los interrogantes que surgen con el perfil del nuevo ministro de Educación, uno de los más importantes que hemos encontrado explorando en su hoja de vida en el Departamento de Función Pública es que la maestría de la que presume en Ciencias Económicas aparece en un estado de no graduado. Y este economista ha acompañado al presidente Gustavo Petro desde que era alcalde de Bogotá. Fue el hombre clave en la campaña presidencial hasta el punto de ser nombrado jefe de empalme con el gobierno de Iván Duque luego del triunfo del prietrismo. Preocupa, por supuesto, estos mensajes y generan muchas preguntas sobre el lenguaje y la beligerancia de la persona que ahora deberá guiar las políticas de la educación de los niños y los jóvenes en el país. Dentro de las personas contra las que ha arremetido está, por supuesto, la Policía Nacional, a quienes no los baja de tombos hijos de... Ya sabemos la palabra y nos excusamos con nuestra audiencia. También se ha ido en rastra contra el ex procurador Alejandro Ordóñez, a quien lo trata como viejo hijo de tantas, al expresidente Álvaro Uribe, a la exalcaldesa de Bogotá también se refiere a ella usualmente y comúnmente con estos términos. Es importante también destacar que la población internacional, o más bien los líderes internacionales, también han sido objeto de los ataques del nuevo ministro de Educación. Lo ha hecho incluso al punto de atacar a Luis Almagro, al secretario general de la Organización de Estados Americanos, a quien lo ha mandado a su casa y le ha dicho que se vaya con su madrecita. Ya sabemos el resto del contexto. Se ha metido con Evo Morales, se ha metido también con el ex procurador Alejandro Ordóñez, se ha metido con líderes ambientalistas del país, ha hablado también, por supuesto, de excandidatos presidenciales, como en el caso de Rodolfo Hernández, a quien lo ha mandado incluso a que se vaya a un asilo y que le pide por favor incluso retirarse al viejo hijueputa, como lo califica, lo manda a su casa, manda a Carlos Anaya, el actual gobernador de Boyacá, también a que se vaya con sus amigos politiqueros de siempre que faltan de talento y de propuestas y que son unas gonorreas, como lo califica él, los que hacen parte del equipo de trabajo cercano de Carlos Anaya, básicamente contra todas las figuras que han hecho oposición al gobierno de Gustavo Petro y que piensan diferente a lo que ha sido pues su historial de política, que como le hemos dicho ha estado ligada a la izquierda, a los movimientos estudiantiles, y por supuesto pues está atento también a cómo va a actuar ahora el nuevo ministro de Educación, especialmente, como lo decíamos hace un momento, con tantas dudas y tantas incertidumbres sobre la forma en la que pueda moderar su lenguaje para tener una comunicación asertiva con el Congreso y con los diferentes líderes del país, Néstor. Cristian, muchas gracias. Son las 7 de la mañana, 9 minutos. Felipe, una última sobre educación. Sí. Murió ayer, coincidencialmente, y de pronto no estuvo vivo para ver esta, don Miguel Urrutia. Don Miguel Urrutia fue no solo un economista, un estadista, gerente del Banco de la República durante muchos años, sino un gran gestor de la cultura, que fue lo que más promovió estando al frente del Banco de la República. Así que fíjese la paradoja de lo que pasamos, don Miguel Urrutia, que representa una época y una forma de ver el mundo
él muy preparado, haciendo cosas, no echando madrazos. Murió, digo yo, me parece que... Usted me dejaría contar brevemente una anécdota. Cuando yo llegué al Ministerio de Cultura, como suele suceder, pues el presupuesto ya estaba agotado por el gobierno anterior y tenía la tarea de hacer un plan de cultura y bibliotecas, de lectura, bibliotecas, educar a los bibliotecarios del país. Don Miguel Urrutia tuvo la generosidad de sacar de las utilidades del Banco de la República, en ese momento 10.000 millones de pesos que me permitieron iniciar el plan de lectura y bibliotecas, comprar las colecciones, trabajar con Darío Jaramillo y con Jorge Orlando Melo, y en total don Miguel Urrutia destinó 25.000 millones de ese momento, o sea, año 2002, a las bibliotecas del país, sin ningún tipo de rédito político. Nunca quiso reconocimiento. Una persona completamente dedicada al servicio público y al servicio a la cultura de nuestro país. Ese fue Miguel Urrutia. Sí, digo, Néstor, lo meto en la misma frase, en la misma página, porque ambos son economistas, ambos tendrán que ver al final de cuentas con lo mismo, a modo de reflexión de cómo ha cambiado, y ojalá el nuevo ministro de Educación entienda, Felipe, lo que le quiero decir. No podemos pasar de Miguel Urrutia a Daniel Rojas sin una parada en la mitad. Así que, bueno, pero lamento son mucho. Diferentes. Un abrazo de solidaridad a la familia Urrutia. Este es uno de los grandes, un hombre discretísimo, no un activista, pero un verdadero estadista, un hombre, gran economista, ¿no? No, de eso que Néstor, llaman los economistas un hacendista, un hombre de la hacienda pública, de la economía pública. Culto como nadie. Néstor, yo tuve el honor de tenerlo como mi primer jefe cuando entré a hacer la práctica al Banco de la República. En ese momento él era el gerente general del Banco de la República, un puesto muy importante donde siempre valoró los aspectos técnicos de las personas que allí trabajaban, y luego durante los últimos 10 años quizás lo tuve de colega en la Universidad de los Andes. Era una persona sencilla, entregada a enseñar, a trabajar con los estudiantes. Tenía la misma oficina que tenemos todos, con una estatura intelectual infinitamente mayor a la de todos nosotros juntos, pero una persona que donde estuvo dejó huella y nos marcó a todos. Muy una bien. persona de unas condiciones humanas como ya lo han descrito ustedes, pero además realmente él es como el papá de todo, a mi modo de ver, porque él es el papá de la tecnocracia, ¿no? Él fue director de Planeación Nacional en 1974, en el gobierno del expresidente Alfonso López, que es cuando comienza el gran brillo del Departamento de Planeación Nacional. Planeación Nacional se había creado hacía unos pocos años, 6 o en fin, en el gobierno del doctor Carlos Lleras Restrepo, y López Miquelsen lo tiene prácticamente durante todo su cuatrienio, y ahí pues realmente crea toda esa camada de tecnócratas que dieron tanto pues en la política pública colombiana, y él es el gran gestor de uno de los grandes logros de la Constitución de 1991, que es la independencia del Banco de la República. La creación del Banco de la República actual, como lo conocemos ahora, pues es obra del doctor Miguel Urrutia. De hecho, creo que fue el primer gerente del Banco de la República luego de su creación como lo conocemos hoy. Es que fue gerente del Banco de la República del 91. Del año Desde 90. 1993 hasta el 2005 fue gerente del Banco de la República. Muy bien. Claro, 94. Sí, Aurelio, pero Néstor, economista, sí señor, lo escucho. sí, quiero darle una noticia que tal vez no conoce la gente. El 3 de julio, a raíz de los 40 años de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, precisamente la Academia le hizo un gran homenaje a Miguel Urrutia. Con Urrutia uno podía estar de acuerdo o en desacuerdo. Yo estaba en desacuerdo en cosas, sin embargo deja textos muy importantes para estudiar la economía colombiana, y terminó Miguel Urrutia, o 9 días o 8 días antes de su muerte, una semana antes de su muerte, consagrado como miembro emérito de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas. Es decir, el homenaje lo alcanzó a recibir por su labor y su trabajo económico. Sí. Néstor, ¿y qué pensará? Y a estos señores hay que hacerle, de acuerdo, homenaje en vida. Hay gente que hoy hay gente que hoy desprecia la tecnocracia, y creo que murió el hombre que representaba. No, pues entre ellos eso. el presidente de la República. Sí, Yo creo que muchas personas ideológicamente, como están alineadas con el presidente, pues considerarán que se volvió, el doctor Urrutia, pues no se fue volvió aquí, la persona en la que estamos destacando hoy. Caballito de batalla, darle a la tecnocracia. Lo escucho, Luis Néstor, Ernesto. ¿qué pensaría el doctor Urrutia, que como todos acaban de mencionar era un extraordinario
economista, un gran académico. ¿Qué pensará de la nueva visión de la economía del ministro de Educación, del nuevo ministro de Educación, que es economista? Dicen, él es un trino, porque no todos son groserías, dice, no se necesita ser bueno en matemáticas para entender bien la economía. El cambio precisamente significa sacar la economía de ese marco cognitivo. Eso fue defendiendo Alexander López cuando dijo que las matemáticas le daban duro. Esto es el ministro de Educación muy poquito educado, muy primario en sus insultos, pero fuera de eso, despreciando el conocimiento. Todo se nos está devaluando, Néstor. Son las 7. Todo se nos está devaluando. Se devalúa el peso y se nos devalúan algunos valores. Algunos líderes. 7:15 minutos en Mañanas Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. En Blue, la Conmebol Copa América USA 2024 suena diferente. Hay nómina de Colombia. Medio oficial de la Conmebol Copa América Estados Unidos 2024. Con tanto amarillo, azul y rojo y tanto aliento para nuestra selección Colombia. Ya vamos al terreno de juego. Qué intensidad en ataque Colombia, Castela. Disfruta de partidos y las últimas jugadas en Blue. Llega el podcast El Futbolista Presidente. Dago García entra al juego con su primer audionovela de Boombox. Encuentre todos los episodios de esta emocionante historia en Spotify o en www.boombox.com. Boombox Podcasts, un mundo por escuchar. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voces. Sí, claro. Pero la factura la Vamos con las noticias, una agenda cargada de información. Sin pena. Se queda con la factura. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Hola, ¿cómo están? Yo soy Juanita Kremer de Boombox y los invito a que no se pierdan nuestro podcast El Futbolista Presidente. Es una audionovela escrita por Dago García, 2 episodios de 10 minutos, les va a encantar. Combina 2 temas que nos encantan a los colombianos, fútbol y política. No se lo vaya a perder, recuerde, en Spotify y boombox.com. El hueco de la economía, ojo, no es de 20 billones de pesos, sino de 40, casi 40, lo revela anoche tarde el propio presidente Petro, que anuncia reforma tributaria, la justifica en que será presentada la semana entrante con el gran argumento de tapar el hueco fiscal. 40 billones de pesos quiere decir, mal contados, 10.000 millones de dólares. Es lo que necesita la economía colombiana y es lo que intentará la reforma tributaria. Será ley de financiamiento, tal y como la bautizó también antes el gobierno de Duque. Vendrá cargada de nuevos impuestos y mayores tarifas. No se sabe de momento si es solo para empresas o también para las personas naturales. El gobierno trabaja intensamente hoy en un plan de reactivación económica que será presentada la semana entrante. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 19 minutos. Ayer vi una entrevista del tenista Novak Djokovic en la que rechazaba de una manera peculiar el haber sido abucheado en medio de su partido por el público en Wimbledon. Con algo de ironía dijo: buenas noches a todos y a aquellos que no son respetuosos con los jugadores
en este caso conmigo, les digo buenas noches. Eso lo hizo en inglés, ¿verdad? Y añadió, he estado en ambientes más hostiles, no me afecta. Me pregunté luego de esto si existe un derecho al abucheo, si la gente que está viendo los partidos tiene derecho al abucheo. Es decir, ¿es ético que el público repruebe a uno de los deportistas más famosos con un grito? Me lo pregunto desde la experiencia personal, ya que algunas veces también he recibido críticas, sobre todo en redes sociales, por hacer o no hacer algo que la gente espera. La verdad, yo creo que sí hay un derecho al abucheo. El público que consagra y valora al deportista también está en libertad de manifestar su incomodidad ante algún comportamiento o desempeño. Así como lo aplaude, puede criticarlo. Creo que es consecuencia de la libertad de opinión. Sin embargo, estoy seguro de que nunca debe pasar a la agresión personal ni al insulto. Recuerdo que alguna vez, conversando con un jugador de fútbol resistido por la afición en Santa Marta, me decía que no es justo que lo griten en su trabajo, que él no va a insultar a nadie mientras labora, y que realmente eso lo afectaba mucho porque sus hijos estaban en la grada y tenían que ver cómo lo repudiaban. Lo comprendí, pero le insistí en que eso forma parte del contexto en el que ha elegido trabajar. Es más, creo que un deportista no debe responder a estas manifestaciones. Y lo dice alguien que en más de una ocasión ha respondido con firmeza a una crítica despiadada y luego se ha arrepentido, porque realmente eso no soluciona nada y puede acrecentar el círculo de la violencia. En definitiva, si el abucheo se realiza de manera pacífica, respetuosa y sin derivar en violencia o insultos personales, podría considerarse una expresión legítima de la libertad de expresión del público. Sin embargo, siempre es importante tener en cuenta las normas y los reglamentos de cada competición, así como el contexto en el que se produce el abucheo. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. Ya son las 7 de la mañana, 22 minutos. Momento de hablar de deportes, momento de hablar de semifinales de Copa América. Nuestra selección Colombia jugará hoy su quinto partido en esta Copa en los Estados Unidos. 90 minutos decisivos vía a la final, donde ya está instalada la selección de Argentina. Agenda de nuestra selección hoy en Charlotte, Fabio Poveda. Hola Ricardo, buenos días. Sobre las 4 de la tarde, hora colombiana, saldrá la selección Colombia de su lugar de concentración aquí en Charlotte, Carolina del Norte, hacia el Bank of America Stadium, donde jugará quizás el partido más importante desde que Néstor Lorenzo asumió como director técnico del combinado nacional. Para superar este reto, Colombia pondrá a sus principales actores, incluyendo a Jefferson Lerma, que ya pagó fecha de sanción y sería la única novedad en comparación con el equipo que venció 5-0 a la selección de Panamá. Gracias, Fabio. Eso significa que estarían Vargas, Muñoz, Davinson, Cuesta, Mojica, Lerma, Ríos, Arias, James, Díaz y Córdoba en la formación inicialista de Colombia. Y Uruguay, el rival, sus cambios. Marina Granciera. Hola Richie, una feliz mañana para ti y para todos. La selección de Uruguay contaría hoy con cambios tácticos para enfrentar a Colombia debido a que no cuentan con dos jugadores importantes en la parte defensiva. Uno de ellos es Araujo lesionado y el otro es Nández, que está expulsado. Con eso, hoy Uruguay iría con la siguiente formación: Rochet en la portería, Josema, Cáceres y Olivera como línea de 3 en el fondo, Bentancur, Valverde, Ugarte y De la Cruz en la mitad de la cancha, Pelistri, Darwin Núñez y Maxi Araujo en la parte delantera. Eso es lo que están manejando hasta ahora las fuentes de la selección de Uruguay, que tendría cambios entonces para enfrentar al combinado colombiano. Más adelante vuelvo con más información de los charrúas. Te esperamos, Mari, mil gracias. Entre tanto, Argentina es el primer finalista. Derrotó 2-0 a Canadá. Detalles de la victoria de los campeones del mundo. Juan Carlos Cortés. Ricardo, buenos días. Julián Álvarez abrió el camino para que Argentina le ganara 2-0 a Canadá en el estadio BitLife en New Jersey para alcanzar su cuarta final en 4 años. La Araña, como es conocido el delantero, reaccionó a su importante papel para el triunfo de Argentina, que ahora espera por Colombia o Uruguay. Sí, contento en lo personal y con el equipo también. Creo que merecía
merecíamos la victoria, estamos en otra final, así que a disfrutar. Que bueno, muy contento por haberle regalado esto, esperemos que salga todo bien. Lionel Messi puso el segundo tanto aprovechando un remate que solo tuvo que desviar para poner cifras concretas. El próximo domingo, 14 de julio, será la final de la Copa América en el estadio Hard Rock de Miami. Desde Charlotte, Carolina del Norte, Juan Carlos Cortés, Blue Radio. Gracias, Juan Carlos. Entre tanto, hoy Colombia-Uruguay desde las 6 de la tarde en todo el sistema Blue a través de nuestro canal de YouTube y por supuesto en la señal del Gol Caracol. El penúltimo paso rumbo a la finalísima de la Copa América. Y por la Euro, ecos de España 2, Francia 1, el adiós de Mbappé, la permanencia de los españoles y un técnico, Luis de la Fuente, que apela a un concepto fundamental, la fe. ¿Es supersticioso? ¿Tiene alguna manía antes de los partidos? No, ninguna. ¿Se persigna siempre? No, sí, pero eso no es superstición. Eso es fe. Por eso digo, no, Elena, yo cuando ¿me puedo extender un poquito? Sí, claro. Cuando me preguntan ¿eres supersticioso? Digo, no, yo tengo fe. Es verdad que me gusta mucho el número 13, por diferentes, una historia, me han pasado cosas muy bonitas con el número 13, pero no es superstición. Yo no me he visto siempre igual, voy al partido. Bueno, lo cierto es que la fe también acompaña hoy a Colombia y de vestirse igual, bueno, hay una licencia al técnico de Colombia, Lorenzo, y su camisa vino tinto, que hoy también ojalá sea símbolo de victoria. Hoy en la Euro, Países Bajos, Inglaterra, Bellingham busca alcanzar su primera final en la Eurocopa de Naciones. 7:26, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Hola, ¿cómo están? Yo soy Juanita Kremer de Boombox y los invito a que no se pierdan nuestro podcast El Futbolista Presidente. Es una audionovela escrita por Dago García, 2 episodios de 10 minutos, les va a encantar. Combina 2 temas que nos encantan a los colombianos, fútbol y política. No se lo vaya a perder, recuerde, en Spotify y boombox.com. Llega el podcast El Futbolista Presidente. Dago García entra al juego con su primer audionovela de 27 minutos. Encuentre todos los episodios de esta emocionante historia en Spotify o en www.boombox.com. Boombox Podcasts, un mundo por escuchar. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo. Hay noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. El hombre de la ballesta que esta mañana mató a 3 personas aparentemente llegó a Londres y hay una película en desarrollo en el Reino Unido buscando a un asesino que está matando gente como en la época medieval a punta de flechas y a punta de ballesta en Londres. Silvia Carrasco. Néstor, sí, la preocupación crece porque este pueblo donde ocurrió el asesinato de 3 mujeres, ahora sabemos que eran mujeres relacionadas de una misma familia de 25, 28 y 61 años, ese asesinato múltiple ocurrió a 1 hora de Londres hacia el este, en un pueblo de 28.000 habitantes que se llama Bushey. Eso, la policía fue alertada al final de la tarde de ayer, las encontraron todavía vivas, pero sus cuerpos atravesados por flechas y claro, murieron ahí, en el lugar de los hechos, no las alcanzaron a trasladar al hospital. Y lo que está diciendo hoy la policía es que no encuentran a este hombre que ya está identificado, tiene 26 años, se llama Kyle Clifford y no lo encuentran, por lo tanto presumen que se puede haber trasladado a Londres y el llamado que está haciendo la policía es porque la fotografía se ha distribuido por todos los medios de comunicación y por las redes sociales. Lo que está pidiendo la policía es que si la gente lo identifica no se acerque. Creen que este hombre tenía alguna relación con las mujeres, pero como es producto de una cacería humana, como está siendo perseguido por la policía, temen que todavía aporte la ballesta y que se enfrente a cualquiera que se le acerque. Por lo tanto, la policía le está pidiendo a la gente que llame por teléfono, pero que no se acerque por ningún motivo. No han dado con él hace más de 11 horas que se encontró a estas mujeres muertas y todavía no encuentran a este hombre
que se llama Kyle Clifford, de 26 años, y lo que sorprende mucho es el tipo de arma que está utilizando. La ballesta existe, no es un arma prohibida, se utiliza para cacería como deporte, viene de un instrumento medieval, es una especie de arco montado sobre una especie de fusil, por lo tanto tiene altísimo alcance, pero los hay modernos, y lo que dice la policía es que si bien no está prohibido su uso, sí está prohibido circular en zonas urbanas con un arma de este tipo. Por lo tanto, hay muchísima preocupación porque no dan con este asesino múltiple que está usando una ballesta para asesinar en el Reino Unido, Néstor. Qué peliculón, gracias Silvia, 7 de la mañana 30 minutos. Atención, salió hoy en Washington el primer senador demócrata de frente, lo estaban diciendo en voz baja, sotto voce, que hay que cambiar de candidato presidencial, que hay que quitar del camino al presidente Joe Biden, muy deteriorado después del debate de la semana pasada. Hoy aparece el primero y lo que parece una insubordinación comienza a hacerse pública y evidente. Desde Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. Hasta ahora quienes públicamente han salido a pedir que Biden dé un paso al costado o que han expresado dudas en torno a su candidatura han sido fundamentalmente representantes a la Cámara. En lo que respecta al Senado, la discusión ha sido más hermética hasta hace tan solo unas horas. Michael Bennet, senador demócrata, estuvo en entrevista con CNN y allí se fue de frente en contra de la candidatura de Biden, diciendo que sencillamente no puede ganar y que todas las encuestas incluso apuntan a que Trump podría ganar por paliza. Donald Trump is on track, I think, to win this election and maybe win it by a landslide and take with him the Senate and the House. And so, for me, this isn't a question about polling. It's not Donald a question Trump about está en vía, creo yo, a ganar esta elección y quizás ganarla de manera aplastante y llevarse con él el Senado y la Cámara. Entonces, para mí, esta no es una cuestión de encuestas o de políticas, es una cuestión moral sobre el futuro de nuestro país. Entonces, es crítico que nos demos cuenta de lo que estamos enfrentando. Decía así de crudo el senador Bennet. Estas voces han causado malestar a Biden. Aún la Casa Blanca no se ha pronunciado sobre esta declaración, pero pues el presidente sí ha tratado de que se le ponga punto final a esta controversia, asegurando que él es el nominado y que no se va a ir y nada que hacer. Pero la grieta parece profunda si se tienen en cuenta quienes piden que se retire y quienes presentan dudas. Diríamos que son un grupo de más de 12 legisladores, no solamente los que piden que se retire, sino los que presentan dudas sobre su candidatura. Y a esto se está sumando que esta mañana en entrevista con el canal MSNBC, Nancy Pelosi está lanzando una declaración rara. Dice que lo importante es que Biden decida rápido si quiere ser el nominado, si quiere seguir siendo candidato a la presidencia. Rara, porque Joe Biden ya ha dicho en repetidas ocasiones, luego del debate del 27 de junio, que no se va para ninguna parte, que seguirá siendo candidato. Y en las últimas horas también hay que destacar que el otro que rompió su silencio, por decirlo de cierta manera, porque llevaba 12 días bajo perfil, sin salir públicamente, fue el expresidente Donald Trump, quien estuvo de correría en Miami y desde allí retó a Biden a un nuevo debate. Let's do another debate this week so that Sleepy Joe Biden can prove to everyone all over the world that he has what it takes to be president. But this time it will be man to man, no moderators, hagamos otro debate esta semana para que el dormilón de Joe Biden pueda probarle a todo el mundo alrededor del planeta que tiene lo que se requiere para ser presidente. Pero esta vez será hombre contra hombre, sin moderadores, decía Trump, quien también retó a Biden a una partida de golf benéfica con $1 millón de dólares que donaría Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Álvaro García Romero es el nombre del parapolítico que después de pagar más de 25 años de cárcel va a volver a la libertad. En Sucre, donde construyó su poder político, lo conocen como el Gordo García, el hombre que en 1985 llegó al Congreso como senador y allí permaneció por más de 20 años. Su poder le daba para poner alcaldes, gobernadores y diferentes puestos en el Estado. Lo sentenciaron porque en alianza con el bloque Héroes de los Montes de María de las autoridades
autodefensas, que en ese momento estaba al mando de Rodrigo Mercado Pelufo, alias Cadena, fue uno de los determinadores de esa masacre, la de Macayepo, que perpetraron paramilitares. 7 de la mañana, 34 minutos, para quienes consumen suplementos dietarios, Felipe. Y yo creo que muchas personas consumen. ¿Después de 50? No. Y antes también. ¿Antes también? Antes también. Veo a Cami levantando la mano. Es que yo creo que en Colombia, un estudio lo decía y se los contaba más temprano, el 45% de los colombianos hoy toma o en algún momento de la vida ha tomado un complemento. Yo tomé tarrito rojo, eso. Tarrito rojo es suplemento. Emulsión Scott, que sabía. Suplemento dietario. A mí me tocó la que sabía feo, no esta que sabía la que sabía bacalao. Esa. No, padre, los suplementos dietarios se han venido extendiendo y se toman para todo. Si usted se está quedando calvo, señor Orrego, hay un suplemento dietario para la calvicie. Gracias. Si usted tiene problemas de que me parece que todos, se está envejeciendo, hay un suplemento dietario. Si usted no puede dormir bien. Si usted no puede dormir bien. Mejor dicho, se lo voy a decir, padre, con nombre. Si usted está envejeciendo, resveratrol. Si usted no puede, o nada. Si usted no puede dormir, melatonina. Si usted tiene problemas melatonina da unas pesadillas tremendas. De huesos, Caltrach. ¿Ah, sí? Si usted Yo la tiene probé en problemas de alguna huesos, oportunidad y da unas pesadillas tremendas. Felipe, pero el viaje es delicioso. Le tenemos, Felipe, el colágeno, le tenemos todo, le tenemos el omega 3. Esto yo no tomaba, acuerde que en alguna oportunidad, tal vez hace un par de años, hablamos acá no me acuerdo porque llegamos al tema que yo le conté a ustedes y a los oyentes, que tengo una enfermedad incurable que se llama temblores esenciales. Sí. Y es que uno no puede controlar el temblor de la mano, no es Parkinson, es una enfermedad que padecemos millones de habitantes en el mundo. Y yo conté ese día que a mí lo único que medio me quitaba los temblores eran unas gomitas de cannabidol. Sí. Que tenían la parte buena de la marihuana, pues yo no soy experto en esa vaina, el TDT, no. Sí. Bueno, después de que echamos ese cuento, acá, el INVIMA prohibió que Amazon lo volviera a mandar a Colombia. Bueno, Felipe, ahora la noticia... En eso estamos, entonces... Es que el gobierno, y yo creo que tiene, Felipe, algo de razón, está intentando crear una regulación, una prohibición para que los suplementos dietarios estén bien marcados, estén bien rotulados, bien etiquetados, pero adicionalmente para que no los cumple los requisitos para eso, para no que toda la población, para que no se los vendan a los niños. No, usted yo creo que Felipe, sí falta regulación, ciertamente. Como las redes sociales saben quién está detrás. ¿No, padre? Las redes sociales saben que usted no es un 20añero. Entonces... el algoritmo lo tiene a uno bien identificado. Y son el gran éxito del mercadeo contemporáneo, entonces me parece, todos esos suplementos. Le ofrecen magnesio, calcio, beta-caroteno, complejo B, proteínas, calcifort, dietavid, impedin. ¿El de la calvicie cómo se llama? Albahaca en tabletas. El de la calvicie es minoxidil. Minoxidil en pastillas. No, resina. Resinación. Felipe, noto a Grosso preocupado. Sí, lo veo inquieto. Gracias, Orrego, por el consejo. Lo noto preocupado. Víctor, evidentemente está preocupado, claro. ¿Sabe por qué es serio por eso es que estoy preguntando. Porque esto la gente puede abusar. Entonces, yo creo que sí se necesita esa regulación. Sigo con los suplementos dietarios, Felipe, que se están ofreciendo hoy en el mercado. Pues miles. Corteza de papa con vitamina C. Zanahoria con vitamina A. Líquido a base de hidrolizado de proteína de soya. Suplemento extracto de propóleo con vitamina C. Para la garganta, sobre todo, para la respiratoria. Cada cosita, si usted parpadea un poquito más por el lado derecho, se le tiene. Todo tiene hoy un suplemento dietario, porque queremos vivir 200 años, porque queremos vivir con productos en teoría naturales. Y esta expansión, este boom, es lo que lleva al gobierno pues a intentar regular, que me parece que está bien, porque, insisto, Néstor, puede haber muchos excesos de personas consumiendo lo que no necesitan. Me preguntan, padre, algunos oyentes. Dígame. El Cerebrit es también suplemento. También está en la lista de suplementos. Tarrito rojo JGB. Tarrito rojo. Ese es tradicional. ¿Quién lo ha tomado todos o no se lo ha dado a su hijo? Sabe que echo de menos en esta era, Néstor, en estos tiempos, la espirulina.
Se consigue no, la mucho. espirulina Que se consigue. también se consigue en las farmacias. Es uno de los más frecuentes, de los más comprados suplementos dietarios. La doctora Diana Trejos es la presidenta de la Asociación Colombiana de Nutricionistas. Doctora Trejos, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación. ¿Me faltó algún suplemento aquí en la lista? No, están muy bien dateados y creo que tienen una parte de la lista, sin lugar a dudas, es bastante extensa. Porque a eso súmenle todas las versiones comerciales de cada una de esas sustancias y todas las posibilidades de mezclas que hay. Entonces, como sustancias químicas, pues son un número bastante elevado y pues lastimosamente se le han atribuido más propiedades de las que tienen, y eso, ese vacío en la norma es lo que había permitido que pues se comercializaran de una forma tan grande sin una regulación mucho más acorde para cada una de estas situaciones. Sí, aquí me están diciendo algunos oyentes otros productos que no tengo en la lista, que es un concentrado a base de avena de hojuelas. Me hablan de aceite de salmón. Todos estos son suplementos dietarios. ¿Por qué, doctora Trejos, por qué estamos en esta expansión, en este boom de suplementos dietarios? Porque las personas, y es algo muy cultural en nuestro medio, en general en Colombia y en Latinoamérica, que cuando nos enfermamos o cuando estamos en la oficina, en el trabajo, en alguna parte, decimos me duele la cabeza, me duele la mano, siempre hay alguien que hace un comentario de qué debe hacer. Úntese esto, tómese esto, póngase esto. Solemos hacer mucho ese tipo de recomendación en nuestra cultura. Y esa misma posibilidad de recomendación genera automáticamente le tengo algo. Y ese es ese producto que se recomienda muy idiosincráticamente entre las personas y pues ha permitido que haya una gran oferta de productos que no tienen una base científica suficiente como para poder tratar una enfermedad. Y por eso la resolución es muy clara en que solamente se deben ser para personas sanas. Es decir, cuando hay una situación de enfermedad, sea la que sea, uno no debe emplear suplementos dietarios. Sí, doctora Trejos, dice esa resolución que está para comentarios que publica el Ministerio de Salud, que el suplemento es distinto a un medicamento con esa explicación que usted nos acaba de dar. ¿Qué es lo que va a cambiar? Ustedes en la asociación, ustedes los nutricionistas del país, ¿ya estudiaron la resolución y nos puede explicar qué cambia? La resolución lo que hace es que reglamenta de una forma mucho más clara cómo debe ser la presentación de estos productos, cuántos nutricionales deben tener, cómo deben expresar los ingredientes, las cantidades, las calorías, las funciones para las que fueron desarrollados, hasta dónde se permite decir, porque eso no estaba reglamentado en los suplementos dietarios de esta manera. Entonces se podían decir unas cosas que pues no son correctas, y que ese vacío en esa norma se aprovechaba para decir una cantidad de funciones que no eran ciertas y que no podían expresarse. ¿A qué hago referencia? Por ejemplo, si dicen con omega 3 y resulta que una cosa es decir con, porque la inmensa mayoría de alimentos tienen omega 3, pero otra cosa es decir alto en. Entonces había que expresar bajo una resolución qué significa alto, qué significa bajo, para que así disminuyéramos ese ruido muy ligado a los ingredientes de un producto, que no necesariamente porque lo tenga significa que va a tener una función excelente frente a ese nutriente o a esa sustancia química, entendiendo que no son medicamentos. Entonces esto hace una diferencia muy grande, porque no son desarrollados para tratar una enfermedad. Entonces ahí viene esa pregunta, y es, entonces si no son tratados para no son hechos para tratar una enfermedad, ¿para qué son? Y los suplementos dietarios fueron desarrollados para complementar, para adicionar o enriquecer la alimentación normal, pero cuando no es suficiente. Entonces, sí, antes de tomarse un suplemento dietario, lo ideal sería preguntarse o consultar si cómo se están cuidando o alimentando es suficiente para ver si se necesitan o no.
Sí, en ese caso, doctora Trejos, ¿debería ser necesaria antes la posición del médico? Las personas deberían ser analizadas por un experto o por un nutricionista antes de consumir o de comprar estos suplementos? Sí, totalmente de acuerdo. Eso sería lo ideal. Deberían preguntarle a un profesional de la salud. ¿Por qué? Porque hay personas que también están tomando otros medicamentos y muchas de estas sustancias, sobre todo de las que tienen un origen herbal, incluso muchos otros de esos micronutrientes, pueden hacer una interacción con los medicamentos y afectar la absorción. Entonces puede bajar el potencial de acción que tiene el medicamento que se esté tomando esa persona y perjudicar en cuanto al desarrollo de salud que está buscando con el otro medicamento que está tomando. Y por otro lado, algo muy importante, no es lo mismo Pepito que Marta que Graciela, y su función de órganos, su sistema de salud es diferente. Entonces tal vez haya unas de esas personas que pueden tener más tendencia a hacer una falla renal, una falla hepática, y el uso de estos medicamentos, como químicos que son, tienen una consecuencia para la salud y pueden ser tóxicos cuando las cantidades se superan. Entonces siempre es mejor que alguien lo asesore a uno y le diga, mire, se puede tomar esto hasta estas cantidades y durante este tiempo. Sí. Y el problema con este tipo de suplementos es que la gente los usa como parte de la canasta familiar. Entonces compran uno de ellos y lo siguen comprando toda la vida. Y esa sustancia, de esa forma suministrada en esas dosis, de forma crónica, a lo largo, cuando no está analizado bajo una óptica de si se requiere o no, pues puede hacer daño. Claro, pero doctora Trejos, si el problema es que hoy los colombianos accedemos a los suplementos sin una fórmula médica, la resolución no se mete con eso, nada va a cambiar porque dice la resolución que se seguirán vendiendo libremente en droguerías y supermercados. ¿El problema es el suplemento como está elaborado hoy o que la gente se lo tome sin fórmula médica? El problema es atribuirle al suplemento funciones que no tiene. Si yo estoy consumiendo una alimentación, pero hay días que no como muy bien por mis tiempos y me quiero tomar un suplemento dietario, puede ser bueno. El problema es cuando yo me tomo ese suplemento de forma crónica, sin ninguna regulación, por toda la vida. Entonces son dos cosas diferentes. ¿Y eso por qué es un problema? Porque si yo tengo una condición en la que mis riñones o mi hígado no están en las mejores condiciones, un suplemento dietario me podría generar un daño mayor. Pero eso está incluido en la nueva norma. Doctora, perdóneme. No, claro. Los suplementos dicen, si usted a largo plazo, por ejemplo, consume determinado suplemento, puede tener consecuencias renales. Bueno, magnesio, calcio, un ejemplo. Claro, puede el suplemento como tal lo dice. Sí, el suplemento y la resolución lo que permite es que en los datos que tiene el producto atrás diga debe ser consumido bajo supervisión o debe ser consumido bajo estas condiciones. Mucho cuidado las personas que tienen intolerancia a esto, que tienen falla de esto, que sí lo tienen letra pequeña. Pero pues eso no lo lee la gente por lo general. Y lo que sí dice la resolución muy claro es que era para personas sanas. Es decir, si no hay enfermedad, ¿yo me puedo tomar un suplemento dietario de forma segura por un tiempo? Sí, pero si hay enfermedad, no lo debo hacer. Y eso es lo que hace la gran diferencia. Además, si es un niño, un adolescente, una mujer en embarazo o en etapa de lactancia, tampoco lo debe usar. Pero es decir, porque todo no hay lo que usted estudios nos que está avalen diciendo, eso. doctora Trejos, ¿pueden tomar suplementos dietarios siempre y cuando sean recetados por un médico? No, siempre y cuando usted esté sano. Siempre y cuando usted esté sano. Ojalá con la recomendación de un médico o un nutricionista. Eso sería lo ideal. Si uno estuviera sano, pues no necesita suplementos dietarios. Es correcto. Y esa es la gran conclusión que sale de ahí. Si usted está comiendo sano, si usted está bien, no necesita suplementos dietarios, porque su alimentación le aporta todo. Perdóneme la pregunta. ¿Un suplemento dietario es para salir de una enfermedad o es para estar mejor? Es para estar mejor, pero no para salir de una enfermedad. Por eso, entonces yo puedo tomar el suplemento dietario estando sano. O para evitarla, doctora. Podría ser
que uno tome ese suplemento para evitar que caiga en la enfermedad, doctora Diana? Podría ser, pero siempre y cuando yo no esté cumpliendo con mi alimentación correcta. Okay. Solo en esos casos, que también es válido, pues hay personas que por muchos motivos no logran comerse todas las dosis de frutas y verduras al día, por ejemplo. Pero a ver, acláreme, ¿un suplemento dietario es una medicina o es alimentación? Es un nutriente. Entonces, ¿Y cuál es el problema de que yo tome nutrientes entonces? Que si tu alimentación, no es que sea un problema, es que no es que haya un problema. El tema es cuando tú abusas de eso que estás consumiendo sin necesidad. Entonces, si tú tienes una alimentación adecuada, pues no necesitas esos nutrientes extra. Sí, doctora, pero si no la llevas, te puede servir. Sí, fíjese que uno de los suplementos o complementos a la dieta en Colombia muy famoso es la bienestarina. Y estoy leyendo, tiene vitaminas A, tiene vitamina C, tiene niacinina, tiene tiamina, tiene fosfato. Y usted se enfoca principalmente en la inconveniencia de que los niños consuman este tipo de suplementos dietarios. ¿Qué pasa con la bienestarina con esta resolución, por ejemplo? Bueno, ahí hay algo muy, muy interesante en lo que tú estás diciendo, y es que la bienestarina no es un suplemento dietario, y aquí es donde viene el error grande, porque es una harina, y estamos hablando de los suplementos, hacen parte de lo que son unas formas específicas que no están contemplados en esas cantidades. Eso ya es un alimento. Entonces, cuando estamos hablando de los suplementos, estamos hablando de una presentación muy diferente. Entonces, no debemos confundir en cuanto a qué es eso, a que el suplemento dietario hace referencia a pastas, grajeas, gomas o polvos en pequeñas cantidades. Muy diferente a un alimento, unas características específicas como la matriz que tiene una bienestarina o los similares. Entonces, aquí no entran los alimentos para complementar nutricionalmente un paciente que vienen líquidos o en polvo en cantidades grandes y que se lo toman en 2-3 porciones al día. Eso es otra cosa. Eso hace referencia a otro tipo de productos que se llaman ARNES, que son con propósito médico especial. Doctora Trejos, me dice, es decir, estoy lleno aquí de fotografías de mesitas de noche que me están mandando diciendo, yo tomo esto y me mandan la fotografía, le agradezco mucho a los oyentes. Me dice Karen, una señora que no tengo el gusto de conocer, yo consumo magnesio y vitamina D. ¿Ella después de esta regulación va a poder seguir tomando magnesio y vitamina D? Sí, perfecto, no tiene ningún problema. Seguramente puede estarlo consumiendo o porque tenga dificultades para dormir o porque tenga una situación que esté cuidando frente a la osteoporosis. Me dice que tiene una enfermedad autoinmune. También lo puede consumir. Pero hay una cosa que es importante. Mira, ella misma lo está diciendo, tengo una enfermedad autoinmune. Sí. Es decir, debe ser indicada o debe ser guiada por su médico o su nutricionista. Claro, lo que pasa es que todos estos suplementos se consiguen en las droguerías o por internet, claro, sin fórmula médica. ¿Y esto significaría un cambio? ¿Tendríamos que tener fórmula médica ahora? No necesitamos fórmula médica. Lo que necesitamos es educar a las personas en que si estamos hablando de enfermedad, deje que esos suplementos se los indique el médico, su nutricionista. Y si estamos como personas sanas, pues hágase la pregunta de ¿será que sí lo necesito o realmente mi alimentación es suficiente? Y antes de consumirlos, y pensar por qué quiero atribuirle a tomarme eso una maravilla en mi salud y un cambio en muchas cosas. Tal vez lo que necesite cambiar sean hábitos o otras situaciones. Entonces la idea es primero llevar a la gente a pensar y hacer ese análisis antes de tener que usarlo de forma crónica. La norma lo permite la venta, pero siempre y cuando debemos revisar es para qué me lo estoy consumiendo. Y en el caso de la oyente que nos hace ese mensaje de frente a su sistema de salud, su problema de salud,
sin lugar a dudas, ahí debe ser indicado por ese médico. Claro, doctora Trejos, una pregunta final. En la resolución, el Ministerio de Salud insiste en muchas de las 64 páginas en que estos suplementos no se le den a los niños, a menores de 18 años, pero en Colombia podríamos decir que muchas generaciones han tomado tarrito rojo e incluso emulsión. ¿Eso qué? Sí. ¿Eso debería dejar de dársele a los niños? Porque por años se les ha dado y pues uno creería no pasa nada. ¿Qué pasa con esos suplementos tan famosos para los niños? La emulsión de Scott ha sido un clásico. O el tarrito rojo, Néstor. Sí, la fea emulsión de Scott que me tocó a mí, horrible. Padre, ya sabe mejor, ya tiene sabores. Ahora tiene sabores, pero a mí me tocó la de bacalao que era, por Dios. ¿Eso, doctora, tiene que desaparecer? Eso debe cambiar la comunicación que se da de esos productos, precisamente por esa situación, porque no debemos fomentar el uso de productos para complementar la alimentación infantil sin que haya un médico que esté guiando en esos casos para ver si es necesario o no. Entonces, los estudios de hecho no se han realizado de seguridad de todas estas sustancias en menores de edad. Entonces, no podemos decir que lo hagamos de forma como extendida sin una regulación, y por eso la norma parte de sus cambios grandes, es decir, no para menores de 18 años. Entonces, sin lugar a dudas, eso va a afectar la comunicación que hacen este tipo de productos, porque no pueden estar indicados para niños, y de hecho todos ustedes lo consumieron y yo también, fue por ese mismo vacío de la norma, porque no decía eso. Sí, doctora Trejos, ¿cómo quedan las bebidas energizantes? Y se lo pregunto porque yo veo que los jóvenes, y ya no, Felipe, se está cortando, se le está cortando el micrófono, pero creo que le está preguntando por otro boom que hay de Red Bull y muchas bebidas de estas que se consiguen además en la esquina y en la calle, ¿no? Sí, perfecto. De hecho, la resolución habla sobre suplementos dietarios para deportistas, y en esa sección de deportistas habla específicamente de los energizantes, ¿es cierto? Y sin lugar a dudas, si entendemos por qué fueron hechos los energizantes, uno se da cuenta que cumplían una función específica, mantener a la gente despierta cuando estaban trabajando largas jornadas o manejando en carreteras que son muy extensas y muy rectas, pero la gente lo viene usando para otras funciones, y vuelvo y les digo, si yo necesito energizante significa que no estoy descansando bien, entonces lo que está mal es otra cosa. Y se le han atribuido unas como capacidades o funciones extras a nivel deportivo. Por eso es tan importante que la gente no se automedique y no abuse de estas sustancias. La norma dice muy claro cuánto es la dosis máxima permitida de cafeína en rangos seguros por día. Pero el problema está que pues, puede decirlo, puede indicar el producto, pero si usted se quiere tomar 1 litro de eso, pues le va a hacer daño. Entonces lo que necesitamos es educar a las personas. Que pues si no, el daño que se hace es inmensamente grave, y esto puede generar problemas cardíacos. No es lo mismo, vuelvo y les digo, doña Marta, el señor Juan o el muchacho, y no saben si tienen una insuficiencia cardíaca, y esto puede generar una arritmia. Entonces y ya tenemos muchos casos documentados. Entonces es importante que la gente no abuse de las sustancias. Fueron desarrolladas para ciertas características, ciertas funciones, no para otras. Vale. Entonces, cuando les atribuimos lo que no es cuando entramos a hacer el error. Y pues lastimosamente eso se da con este tipo de productos. Que hay abuso con eso me parece que es innegable. Doctora Trejos, muchas gracias. Con mucho gusto. 7:58 minutos. Me están mandando aquí, padre. De todo tipo. No. Estoy lleno, Felipe, de fotografías de mesitas de noche. Y le leo algunas de las cosas que me están mandando. ¿Sabe qué dice la resolución antes, Néstor? Paréntesis. Sasha Fitness, por ejemplo, no conozco. Tampoco yo. Esa es para adelgazar. Famosísima. Es para adelgazar. Y ella para tiene quienes productos hacen para bajar de peso. Gomitas. Pero eso sí es complemento. Gomitas. No sé. También está catalogado como complemento. Gomitas de vinagre de manzana. Sí, señor. El vinagre de manzana ahora es mágico. Se lo dan a uno para todo. Sí. Pero usted sí toma. Sí, yo tomo. ¿Esos son distintos a las gomitas de marihuana? Sí.
No, son otra cosa. Totalmente. Son otra cosa. Dos cosas Cumplen funciones distintas. Es que el vinagre de manzana, la promesa, yo no sé si esto sea cierto. ¿Eso para qué es? Parece que somos dos los que tomamos en esta mesa. La promesa. ¿Eso es digestivo o para dormir? Todo. Tal cual. No, pero ayuda el vinagre con la manzana a la digestión. Ayuda. Yo quiero conocer su a bajar de pastillero. peso. También, Néstor, Quiero porque ayuda a la conocer su digestión. pastillero. Porque Un nochero particular. Mega Entonces, La pastillero. única manera de bajar de peso es cerrando el pico. Sí, Felipe, Néstor, cerrando el pico, pero hay muchas cositas que ayudan. Entonces todos intentamos ayudarnos. ¿Seré exagerado? Dime qué Pues tienes me da en tu favor y me mesita las de noche. puede Felipe. empezar a recomendar. A ver, el dicho de hoy. Dime qué tienes en tu mesita de noche y te diré de qué careces. ¿De acuerdo? Aurelio, dime qué tienes ¿Le en tu suena mesita. este sonido? O sea, Néstor, podría identificar. Pero es un pastillero en serio. Néstor, yo no tengo, no consumo, Solo por el sonido. no consumo ningún suplemento dietario, se lo quiero contar. No hay nada como la arepa de maíz y la dieta ¿Cómo paisa no? que yo practico. Pero en un grupo que tenemos del colegio, de exalumnos del colegio de mi época, hay unos que están preguntando si el sildenafilo se puede considerar como qué? un suplemento ¿El dietario. qué, perdón? El sildenafilo, ¿no sabe qué es el sildenafilo? Viagra, amigo. ¿Es Viagra? Sí, eso. No, por eso, sí. Felipe, le acabo Pero es que de decir, estamos hablando dime técnicamente, que la tienes- doctora, sí, la Aurelio. doctora Trejos, Usted la la aclaración. doctora, No soy yo, es un compañero. Depende de la dieta, Aurelio. No, a ver. Depende que es que hay en un grupo de WhatsApp de compañeros de kinder del colegio La Salle cuál que es están el Pero preguntando. no, señor, dígale a Están su en compañero de sintonía. colegio que ese está catalogado por el Ministerio de Salud como medicamento. Ese no entra en esa bueno, resolución. gracias. Pero Aurelio, quedan Bueno, ya les solamente pongo, ya les solamente pongo la respuesta. 1,5 millones de Aurelio puede personas empezar en a este tomar momento. vitacerebrina. No, Felipe, No. se acaba de Por enterar ahora todo el todavía. país que Aurelio Suárez es un gran consumidor de Viagra. No, para nada, Perfecto, nada. Aurelio, no. Estamos hablando Valen las confesiones. Un amigo O del sea, colegio. Sí, el cuento de la No, es que tengo Explicación un no primo que... pedida. Explicación no pedida, Aurelio. Sí, yo sí me lo sospechaba, Oiga, Ese Néstor, está pero yo peor sí que tomo... grosso con la calvicie. Yo sí, Ojo con un yo sí infarto. tomo... Esa confesión estuvo más buena. Sí, pero yo sí tomo vitamina C